Bueno, nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre el proceso de modificación de grasas y aceites. En el tema anterior aprendimos cómo los aceites y grasas pasan por un proceso de refinación y que podían ponerse en venta después de este proceso, aunque también pueden someterse a otras reacciones químicas y físicas que modifican sus propiedades para hacerlos más funcionales y apropiados, ya que en algunos casos las grasas y aceites requieren tendencia a cristalización, plasticidad, un cierto punto de fusión, untuosidad o resistencia a la oxidación. Existen 3 métodos para realizar estos cambios, que son hidrogenación, esterificación y fraccionamiento. Y veremos cada uno de ellos. Bueno, para comenzar tenemos que saber que los aceites vegetales son grasas poliinsaturadas. Insaturados hace referencia a la presencia de dobles enlaces carbono-carbono y que la cadena posee átomos de hidrógeno. La hidrogenación consiste en adicionar moléculas de hidrógeno a las moléculas orgánicas insaturadas del aceite. Es un proceso mediante el cual se convierte el aceite líquido a semisólido y aumenta la estabilidad del aceite frente a la oxidación. Cuando las grasas son hidrogenadas, se vuelven de una consistencia más dura y tienen un punto más alto de fusión. Y estas se mantienen sólidas a temperatura ambiente. La hidrogenación selectiva es la más utilizada en la industria de grasas y aceites, ya que se busca mejorar la estabilidad química del producto final para prevenir su oxidación y aumentar su utilidad convirtiéndolo en una materia prima semisólida para posteriores aplicaciones industriales, tales como la fabricación de margarinas, grasas comestibles, grasas para freír y grasas para pastelería. También hay que mencionar que la hidrogenación a la que será sometido el aceite disminuirá o eliminará el aceite linoleico, aumentando estabilidad del aceite y eliminando enranciamiento. Un ejemplo que hemos estado trabajando es el de la margarina y las mantecas. Las margarinas, en este caso, se definen como una emulsión plástica del tipo agua en aceite con un porcentaje mínimo de materia grasa del 80% y un contenido máximo en agua del 16%. Como podemos observar, las margarinas son untables en pan. Esto las caracteriza mucho, se funden a temperatura de la boca y tienen un aroma similar al de la mantequilla. Cabe señalar la importancia que tiene la temperatura a la que se extiende la margarina. Esa está relacionada con su punto de fusión y el contenido en grasa sólida. Por esto no será lo mismo una margarina que se unte sacada del refrigerador que otra dejada a temperatura ambiente en un país, digamos, cálido o frío. Ahora vamos a hablar de la interesterificación. La interesterificación es una excelente herramienta para la elaboración de bases para margarinas, como es el ejemplo que podemos ver aquí, las mantecas plásticas y las materias grasas modificadas, aunque también tiene una fuerte aplicación en la industria del chocolate con el fin de obtener diferentes grados de consistencia. Pero bien, ¿qué es la interesterificación? Se dice que es la movilización de los radicales acilo de los ácidos grasos y un reacomodo, que no afectan la saturación ni producen isomerizaciones. Esto quiere decir que no se van a transformar. La interesterificación es un proceso muy complejo y toma varias horas, además de que demanda muchos cuidados específicos. Por ejemplo, podemos ver que se debe efectuar de 60 a 200 grados centígrados en presencia de un catalizador, que en este caso es el metóxido de sodio, como podemos ver la fórmula aquí. Además de que esta interesterificación de manera normal produce ácidos mono y diacilglicéridos, que deben ser eliminados mediante un lavado exhaustivo, ya que los monoacilglicéridos favorecen las reacciones de oxidación y los diacilglicéridos retrasan la cristalización de las grasas obtenidas. Ahora bien, si se desea hacer una interesterificación enzimática, se debe efectuar entre los 60 y 70 grados centígrados en presencia de una lipasa en condiciones anhídridas,
ya que si ésta presenta agua, podría propiciar una hidrólisis. Esta reacción se controla más fácilmente, pero tiene el inconveniente de que es más caro y provoca ácidos grasos libres y acilglicéridos. La interesterificación tiene 3 mecanismos de acción: la acidólisis, la alcohólisis y la transesterificación. En este momento nos vamos a enfocar en la acidólisis y posteriormente se van a explicar las 2 restantes. Bien, para que se lleve a cabo una acidólisis se deben tener las condiciones apropiadas y se debe mezclar un ácido y un éster para que los ácidos grasos libres se puedan intercambiar, en ciertos casos, a los radicales ácidos. La mayor parte de los datos que se poseen sobre esta reacción corresponden a la introducción de ácidos de bajo peso molecular en grasas compuestas de ácidos grasos superiores. Los ácidos grasos de elevado peso molecular pueden a su vez desplazar a los ácidos de peso molecular inferior, aunque de manera más difícil. Bueno, como mi compañera Andrea ya mencionó, existen 3 mecanismos de acción para la interestificación. Uno de ellos es la acidólisis, el otro es la alcohólisis y el último es la transesterificación. Y en este caso yo les voy a hablar del segundo, que es la alcohólisis. Bueno, esta se da entre un alcohol y un éster y se usa para la producción de monoacilglicéridos y diacilglicéridos. Cuando queremos producir estos, necesitamos un triacilglicérido y una glicerina, como se muestra aquí. Bueno, en esta diapositiva se dice que hay una fórmula para calcular la combinación al intertificar lípidos simples, donde N, como ya se menciona aquí, son los triaclicéridos esterificados y X son los triaclicéridos reactivos. Bueno, en este ejemplo, en la interestificación de la tripalmitina, que sería PPP, con la trioelina, que es OOO, se obtienen 6 triacilglicéridos. Ya sustituyendo esta fórmula, N sería 2 al cuadrado más 2 al cubo entre 2 sería 6. Y con 3 triacilglicéridos, que en este caso sería la trioestearina, que sería EEE, se producirían 18 especies, como se muestra en esta figura. Y anexando un poco más, las grasas comerciales son mezclas muy complejas de muchos triaclicéridos. Para este último mecanismo de acción, que es el de transesterificación, ocurre entre 2 ésteres y es el más empleado para modificar las grasas y los aceites. Para saber las combinaciones que tendremos al interestificar los lípidos simples, podemos usar esta fórmula, donde X representa a los triacilglicéridos reactivos y N a los triacilglicéridos esterificados. Tenemos un ejemplo de la esterificación de la tripalmitina con la trioleína y la triestearina. La combinación de estos nos da un resultado de 18 especies, pero en la industria esto no sucede, ya que en las industrias hacen grasas comerciales con mezclas más complejas y de muchos triacilglicéridos. El número de intercambios y combinaciones es enorme. Con esto podemos obtener bases grasas sin trans. Pueden ser por mezclas de 2 o más grasas o con una sola grasa. Ahora, en el caso de los cristales, la esterificación logra un cambio muy favorable. Los cristales beta son de tamaño grande y en el caso de la panificación incorpora poca agua y esto ocasiona un volumen pequeño en el producto final.
Otro ejemplo sería en la grasa de cerdo, que aquí lo que ocurre es un granado, que es una sustancia arenosa, y esto pasa por la acumulación del ácido palmítico en el carbono 2. Entonces, como conclusión podemos decir que la interesterificación logra este cambio de patrón de la cristalización de beta a beta prima. El fraccionamiento es la separación de un aceite en dos o más de sus fracciones constitutivas mediante un enfriamiento controlado, que puede o no ser efectuado con disolventes como el acetona o el hexano, o con agentes tensoactivos como el jabón o algún detergente. Un tipo de fraccionamiento es la hibernación, el cual se utiliza para eliminar pequeñas cantidades de triglicéridos y ceras que solidifican a baja temperatura. El fraccionamiento, además de separar las distintas fracciones de triglicéridos según su punto de fusión, ayuda a prevenir la turbidez de aceites almacenados a bajas temperaturas. En todos los casos, el proceso se realiza enfriando el aceite, cristalizando cuidadosamente los sólidos que existan a esa temperatura y separando por un método que normalmente es la filtración. El procedimiento que sigue el fraccionamiento con solvente es el siguiente. El aceite disuelto en el solvente es enfriado con salmuera para llevar a cabo la cristalización, llevando a un filtro al vacío y cada una de las micelas resultantes es destilada para remover el solvente. Con este proceso es posible alcanzar el 80% de oleína en el caso del aceite de palma. Pero tiene una desventaja que son los altos costos del proceso, debido al equipo de recuperación del solvente y requerimientos de temperaturas más bajas. Para el fraccionamiento mediante el uso de detergentes, el aceite es primero enfriado en el cristalizador con agua de enfriamiento para llevar a cabo la cristalización de los glicéridos de más alto punto de fusión. Cuando se alcanza la temperatura deseada, cerca de 20 grados centígrados, la masa es mezclada con una solución acuosa de 0.5% de sulfato láurico de sodio y sulfato de magnesio como electrolito. Los cristales de estearina son separados en suspensión en esta fase acuosa. Las fases son separadas en una centrífuga. La fase acuosa es calentada de 95 a 100 grados centígrados para romper la emulsión y recobrar la estearina. Las fases, cada una por separado, son lavadas con agua caliente para remover el exceso de detergente y luego llevadas a un secador al vacío antes del almacenamiento. Este tipo de fraccionamiento es llevado a cabo con aceite crudo de palma y su aspecto más importante de la destilación de ácidos grasos es la obtención de productos de alta calidad, excelente color y bajos niveles de impureza, entre otros. El proceso de fraccionamiento se emplea en variados casos como son el aceite de palma, del cual se obtiene la oleína utilizada en mezclas con otros aceites vegetales, la grasa de vacuno de la cual se obtiene la oleomargarina y la grasa de la mantequilla de la cual se obtienen excelentes fracciones para uso en pastelería.